salió en español. Es un texto que hace muy poco tiempo salió en español, entonces casi no se consigue y no hay mucho acceso a ese texto, ni tampoco hay mucho acceso a este pensador en español. Generalmente pues hay mucha literatura en francés y no es muy conocido en el habla, en español. Entonces, bueno, hasta que no logré escanearlo, pues por lo menos les mandé una parte. Así que bueno, comprenderé si algunos no pudieron tener el tiempo para leerlo, pero pues después podrán tener el tiempo y sacarlo, ¿no? Para poder completar la lectura. Eh, si requieren como el texto un poco más, más extenso, pues me avisan y yo lo sacaría porque solamente les envié una parte porque es un texto un poco más extenso. Bueno, no sé cómo les fue con el texto. ¿Lo pudieron leer? ¿Lo pudieron mirar por lo menos? ¿Notaron como alguna cosa interesante antes de comenzar? No mucho. Sí, profesor, Ever. Así de vista un poco, eh, eh, bueno, ¿no? Lo que me llamaba la atención es la forma como escribe, no es tan, ¿qué le digo? Tan fácil, ¿no? Porque tiene su forma especial aparentemente. Yo diría como que estuviera redundando, pero algo así lo sentí, por lo menos en la primera parte, ¿no? Pero respecto al tema, sí, leí una partecita Sí, de obedecer al príncipe porque, no, prácticamente es como si estuvieras obedeciendo a Dios, pone una partecita. Y, por sí, ejemplo, sí, me impactaba fuerte eso, ¿no? Eso, sí. profesor. Sí, bueno, va a ser el sucesor de Calvino, ¿no? Una vez que muere Calvino, lo va a suceder Teodoro de Beza. Obviamente que el impacto y el alcance que tuvo Calvino no es comparable con el alcance que tuvo Teodoro de Beza. Sin embargo, algunos consideran que hay una diferencia, digamos, muy grande entre Calvino y Teodoro de Beza. Eh, y quizás lo grandioso de Teodoro de Beza no se manifestó tanto porque fue una figura en cierta manera opacada por Calvino y por otro lado porque en cierta manera Teodoro de Beza le, le, le dio, digamos, a Calvino cierta prestancia y cierta obediencia y lo vio más como el maestro y entonces en ese sentido como que nunca quiso estar como por encima de él, pero indiscutiblemente era una persona de una alta formación y posiblemente de una mayor formación que la de Calvino. También era una persona que pertenecía a una clase social distinta a la de Calvino. Mientras Calvino era, digamos, un pequeño burgués, eh, Teodoro de Beza era un noble, venía de la nobleza. Esto tuvo cierto tipo de implicaciones para Teodoro de Beza, porque fue uno de los encargados muchas veces de las relaciones públicas de Ginebra, de la reforma de Ginebra, digamos. Y por otro lado, muchas veces tuvo que mediar en muchos asuntos políticos y algunos de los príncipes y los duques lo solicitaban como una persona que ayudara a facilitar esos puntos de vista, esos encuentros de las diferentes posturas religiosas y políticas que se estaban dando. Eh, sí, va a ser un autor que va a tomar distancia, curiosamente, de Calvino. Es decir, que si bien es cierto, como dice Ever, arranca el texto casi hablando igual que Calvino, ya uno en la medida que va leyendo el texto se va encontrando que sí hay una diferencia teológico-política considerable con Teodoro de Beza y con Calvino y otros calvinistas más. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra cosita antes de avanzar?
Sí, profesor. Sí, adelante, Profesor, de lo Pilar. que, sí, a mí me llama la atención cuando él eh, claro, él dice de que, ¿cómo se llama? De que los reyes, ¿no? Los reyes, los magistrados, en cuanto a su poder, no es porque ellos mismos lo tengan, sino porque ese poder se lo da el pueblo, ¿no? Para que los gobierne con justicia, ¿no? Y que cuando ellos pues se alejan de ese juramento, ¿no? Que han hecho, ¿no? Dice de las buenas leyes, entonces, de que los magistrados, los que están más abajo, se pueden de alguna forma organizar y poner resistencia a eso, e incluso dice de que, ¿cómo se llama? O sea, incluso pueden corregir, dice el soberano, ¿no? En este caso, bueno, es al príncipe, lo pueden corregir, y sin embargo también al final dice de que si hacen esto serían como considerados como revoltosos o como sediciosos. En otras palabras, es impopular hacer eso, ¿no? Sí, Eso, y por otra parte dice que o sea, el rey o el magistrado, como digo, tiene poder porque el pueblo se lo da, y porque el pueblo lo ha elegido y porque ellos juran ante el pueblo, ¿no? Porque el pueblo es quien elige en todo caso al rey, es lo que yo he entendido. Y yo me hacía la sí. pregunta, ¿será también que el pueblo de Israel escogió a su rey, en este caso escogió a su Dios, y no fue Dios quien escoge al pueblo? O sea, eso me trajo, ¿no? A hacerme esta pregunta que me ha quedado ahí, ¿no? Sí, ¿Qué bueno, será? dice varias cosas interesantes, Pilar. La primera es que sí hay una, como vimos en el caso de Calvino, hay una fuerte incidencia del Antiguo Testamento en la interpretación teológico-política. Entonces, casi tanto Teodoro de Beza como también Calvino, como también, digamos, la teología política de la época, sobre todo se va a fundamentar en el Antiguo Testamento. Y en ese sentido, pues van a acudir a la figura de los reyes para poder legitimar cierto tipo de acciones, o a favor o en contra, pero en cierta manera la monarquía israelita va a ser siempre un referente. Entonces, digamos que esa última parte de la que tú dices, hay una pequeña diferenciación, y es que para Teodoro de Beza como para Calvino, es Dios el que coloca a los magistrados, pero es el pueblo el que le da el reconocimiento a ese nombramiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay como una doble participación, una acción divina que es el que Dios coloca a los magistrados, y una acción popular que es el pueblo el que reconoce al magistrado, ¿no? Eso va a significar, sí, en cierta manera, ya una primera ruptura con la línea un poco, digamos, eso va a abrir un camino que va a diferenciar la propuesta de Teodoro de Beza de la de Calvino, pero digamos que ahí ya ahora lo vamos a ver un poco con mayor detenimiento en eso que está ahí. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es Dios el que coloca, pero es el pueblo el que reconoce. Y entonces, en ese sentido, le da un papel fundamental al pueblo en términos de reconocimiento, y luego el pueblo también tendrá otro papel en otros momentos. La otra cosa que tú dices que me parece muy importante es que sí hay una resistencia mucho más explícita que en Calvino, pero Teodoro de Beza no se atreve a llevar la resistencia al pueblo, sino que la resistencia se queda con los magistrados menores, como tú dices. Entonces son los magistrados menores los que se pueden organizar y los que pueden resistir, pero en cierta manera hay cierto temor de que sea el pueblo el que tome el control. Y ese temor viene sobre todo por los anabaptistas, ¿no? Porque como hablábamos la vez pasada, está el absolutismo, que es cuando los reyes
es el absolutismo que plantea el derecho divino de los reyes, y como hay un derecho divino de los reyes, pues entonces los reyes tienen autoridad sobre todo y tienen el control absoluto. Y está por otro lado los anabaptistas que no quieren obedecer, que se niegan a obedecer. Y entonces, en ese sentido, las consecuencias que trajo, por lo menos en el caso de lo que vimos de Tomás Müntzer y de los campesinos, pues fue todo un levantamiento campesino que se convierte como en un paradigma al que permanentemente van a hacer alusión los reformadores y el estamento político como algo que no puede volverse a repetir, ¿no? Entonces, Teodoro de Beza no avanza a darle todavía la autoridad o la capacidad al pueblo de poder decidir, y le entrega la resistencia a los magistrados menores que pues indiscutiblemente se podrían organizar, y esa organización podrían pues obviamente resistir a los magistrados o al príncipe. Bueno, vamos a ir al texto después un poquito más adelante y ahí complementamos un poquito más lo que ha dicho Pilar, que está muy bien. Con respecto a la última parte que tú decías, bueno, ahí hay un texto que te lo recomiendo, que se llama Las tribus de Yahvé. Las tribus de Yahvé es un texto muy grande. El autor murió hace muy poco tiempo, y tuvo una influencia muy fuerte en América Latina, ese texto, que va narrando cómo es que Israel se va constituyendo como nación, como pueblo, ¿sí? Y cuál fue como ¿cómo es que se va llegando al concepto de Dios? ¿Cómo van a llegar los israelitas al concepto de Dios? ¿Cómo se va, iba a decir construyendo, pero es una palabra muy fuerte para decir construyendo, pero en cierta manera, en el proceso histórico de Israel, pues ellos van también construyendo su propia concepción de Dios. Yo no diría que, no utilizaría las palabras que tú dices, pero sí que el pueblo fue construyendo ese Dios que le acompañó, no tanto que lo hizo, pero sí que lo construye, ¿no? En la medida que ese Dios se le va revelando, que se le va haciendo el Dios de la historia del pueblo, en esa medida, pues el pueblo va también construyendo una concepción de Dios que en un principio va a ser muy cercana a las concepciones de otros dioses del contexto de la época, pero que poco a poco los va llevando a una mayor diferenciación, ¿no? Con los otros dioses, hasta que finalmente se convierte en el único Dios, pero no quiere decir que no existieran otros dioses para el contexto de la época. Entonces yo no diría tanto como que ellos crean, sino más bien que la experiencia histórica del pueblo los va llevando a construir una comprensión de Dios que es el Dios que los va a acompañar y que va a ser el que se caracteriza, digamos, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento las cosas cambian, porque en el Nuevo Testamento Dios está mediado por Jesucristo. Y en ese sentido, entonces, esa mediación de Jesucristo, pues, en cierta manera, permite hacer una recomprensión o una resignificación de Dios, ¿no? Porque, como decía el texto, no sé si ustedes siguen la liturgia que está establecida para los domingos, pero como decía el texto del domingo pasado, yo soy el camino, la verdad y la vida, y quien me conoce a mí conoce al Padre. Entonces, en esa medida está planteando que Jesús es la mediación y es a través de él que se llega al Padre. Entonces, Jesús es el que hace comprensible al Padre, comprensible a Dios. Y en ese sentido, entonces, hay un cambio o hay una resignificación en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, que no había ese tipo de mediación. Eso es muy importante tener en cuenta porque eh, cuando uno habla de que Jesús es la mediación al Padre,
significa que Jesús se convierte en un principio interpretativo. Quiere decir que para comprender a Dios hay que pasarlo por Jesucristo. Y el pasarlo por Jesucristo, pues indiscutiblemente nos permitiría tener una comprensión de Dios posiblemente distinta a la que se ha tenido en la tradición judaica o en otras tradiciones, ¿no? Eh, eso también es y eso también tiene que ver con este tipo de lectura que hacen ellos del Antiguo Testamento, que es una lectura que toman el Antiguo Testamento y lo pasan al Nuevo Testamento sin ningún tipo de mediación. Si toman el texto del Antiguo Testamento y lo traen para la época del siglo XVI y XVII y lo aplican. Y entonces, así como los reyes de Israel, así tal cosa, ¿sí? Entonces no hay una mediación. Es decir, que Jesucristo no es un principio hermenéutico. Y al no ser el principio hermenéutico, pues entonces hay una aplicación prácticamente literal del Antiguo Testamento al contexto de la época. Yo tomo el texto y lo aplico, pero si el texto pasara por Jesucristo, posiblemente muchas de las afirmaciones de los reformadores tendrían que tomarse entre comillas, porque al mediarlo por Jesucristo, pues indiscutiblemente muchas de las cosas que tienen que ver con la monarquía, con el gobierno, con la obediencia, posiblemente se desplomarían. Por eso ustedes se dan cuenta que casi en muy pocas ocasiones, yo diría mínimas, hay un uso de los evangelios. No se utilizan los evangelios. Y al no utilizar el evangelio, significa que están dejando por fuera el principio hermenéutico que es clave para poder entender el Antiguo Testamento. Yo no sé si me hago comprender o estoy muy enredado. No sé, Pilar, si me hago comprender o estoy muy enredado con lo Sí, que te... profesor, me ha aclarado. Ujú. Claro, Porque, yo sí, entiendo ahora que para interpretar, como usted dice, hay que pasarlo por Jesucristo. Claro, estamos hablando de una época, ¿no? Ya. Sin embargo, si yo lo traigo a la actualidad, yo entiendo que hay que pasarlo por lo humano, ¿no? sí, pero hay que pasarlo por Jesucristo. O sea, Jesucristo es el principio hermenéutico, Ujú. ¿sí? Y eso quizás tiene una discusión más amplia, Pilar, porque la palabra de Dios no es el texto escrito. La palabra de Dios con mayúscula no es el texto escrito. La palabra de Dios con mayúscula es Jesús. Él es la palabra, ¿sí? Entonces, nosotros debemos pasarla por Jesús. Y pasarla por Jesús significa por su vida. Entonces, ¿cómo fue la vida de Jesús? La vida del poder, ¿sí? Entonces, eso ya dice, bueno, entonces, ¿cuál es el papel de nosotros hoy? Pues no es el papel de los reyes, sino es el papel de la justicia, de la misericordia, de la práctica, o sea, la práctica de vida de Jesús tiene que iluminar mi práctica. Y eso está por encima de la lectura antiguo testamentaria. Incluso, está por encima de la lectura paulina, ¿sí? El referente siempre tiene que ser Jesús, por eso somos cristianos. Entonces, no es tanto lo que dijo Pablo, sino cómo yo leo a Pablo desde Jesús. Y posiblemente cuando leo a Pablo desde Jesús, tengo que relativizar a Pablo, como relativizar el Antiguo Testamento, porque hay prácticas del Antiguo Testamento que no pasan por Jesús, ¿sí? La práctica de la misericordia, la práctica del amor, la práctica del perdón, eso rompe algunas prácticas antiguo testamentarias y rompe algunas prácticas organizativas paulinas, ¿sí? Y eso es parte de la discusión de la época, porque los anabaptistas iban por esa vía que te estoy planteando, ¿sí? Los anabaptistas creían que Jesús era el principio interpretativo. Y entonces, si Jesús no fue un sacerdote o no fue un pastor, pues no deberían haber pastores. Esa era un poco la mentalidad anabaptista, ¿sí? Si Jesús no llegó al poder político,
pues eso no, esa no debe ser el camino de la comunidad, ¿sí? No quiere decir que la comunidad no tenga acciones políticas, pero digamos que ahí por eso se llamaban los radicales, ¿no? Porque la radicalidad consistía no tanto en el fanatismo, sino en considerar que había un principio hermenéutico radical del cual era inamovible, y ese principio hermenéutico era Jesús, ¿no? Bueno, de pronto más adelante seguimos hablando de eso, pero pues es como interesante sí todo el uso que que toma todos los textos antiguotestamentarios, y uno se sorprende cómo la cultura occidental realmente ha recibido una influencia del texto bíblico más allá de lo que uno se imagina, ¿no? Lo que ha pasado es que, sobre todo después del siglo XIX, más o menos, después del siglo XIX, eh, se desconoció lo que fue el papel del texto bíblico en la historia de Occidente, en la historia política de Occidente, ¿sí? Pero el texto bíblico fue determinante en la cultura occidental, para bien o para mal, ¿no? Pero fue determinante. Muchos pasajes de la Biblia fueron determinantes, es decir, por ejemplo, el tema de las llaves, que es un tema que aparece en el Evangelio, que tengo las llaves del reino, que puedo atar y desatar. Eso es un texto fundamental, que fue un texto hasta el siglo XVII, era un texto extremadamente importantísimo, ¿no? El tema de Romanos, por lo menos sobre la autoridad y la potestad, ¿no? Ese es un tema, un texto que del siglo XVII, XVIII todavía estaba ahí incidiendo, pero ya en la historiografía, un poco como después de la Ilustración en el siglo XIX, un poco, comienza a darse un desconocimiento del texto bíblico, y entonces pasan a ocupar puestos preponderantes otras tradiciones antiguas, ¿no? Como la filosofía griega y pues toda la filosofía grecorromana, y se olvida esa otra tradición judeocristiana que fue tan determinante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de entrar. Aquí escribió alguien, sí. Pero a veces Pablo pesa más que Jesús, sí, por supuesto. Eso es ¿quién escribió esto? Susan, sí, claro. Sí, yo creo que ese es creo que las iglesias evangélicas de por sí son iglesias paulinas, más que jesucinas, sí, en la medida en que Pablo es el referente, ¿no? Y eso y sí, yo diría que eh, Lutero, Wesley incluso, pues recogen mucho la tradición paulina, que es extremadamente fuerte. Por ejemplo, des en cuenta que en los textos que hemos trabajado, tanto de Lutero, de Calvino y de otros, el texto obligado es Romanos capítulo 13, ¿sí? Pero si uno compara Romanos capítulo 13 con el Apocalipsis de Juan, pues hay una diferencia abismal con respecto al tirano o a los magistrados, ¿no? Que hablábamos la vez pasada, que mientras Pablo dice hay que estar sujetos a toda autoridad, el Apocalipsis es mucho más radical y más duro, porque el tirano es el anticristo, ¿no? El que está en el poder es el anticristo. Y entonces, y es el que está frenando la venida del Mesías. Y entonces, bueno, pues esa es una concepción, o sea que no, el Antiguo Testamento no tiene una concepción homogénea con respecto a la postura frente al Estado y al que está en el poder, porque para Pablo es una cosa, pero para Juan es otro, que es una más de mayor radicalidad que la de Pablo. Entonces sí, efectivamente ha pesado más Pablo que Jesús, ¿no? Y bueno, es parte de las problemáticas que hoy en día tenemos. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, avanzamos.
Entonces vamos a compartir pantalla, ¿les parece? A ver si yo logro abrir acá. A ver, no, pues no fue. A ver, ¿dónde está esto? Tengo que cerrar acá primero porque ahora sí, a ver. No, discúlpeme un momentito que yo salga aquí porque no. ¿Sí puedo compartir pantalla? Sí, adelante, profesor Jairo. Bueno, a ver si logro porque se me escapa la pantalla. A ver, ¿qué pasó? No encuentro aquí compartir pantalla. Aquí. Ahí no sé si ¿sale? ¿Sí? Sí, ahí se Ahora ve, sí. se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se Bueno, ve bien. Sí, profesor. bueno, eso. Pues este es el texto que precisamente estábamos hablando de este texto, que es el texto de la interpretación que hace Calvino de Romanos capítulo 13, ¿no? Que ya mencioné, estoy retomando la clase pasada, donde Calvino, al igual que Lutero, pues toma Romanos capítulo 13 como su referente. Y ahí en ese capítulo, pues aparece, digamos, en los primeros versículos del capítulo 13, pues esa es la interpretación que hace Calvino. Yo coloqué un poco en rojo como algunas de las palabras que él utiliza, ¿no? Que tiene que ver con dominio, imperio, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con ordenación, tiene que ver con sujeción. Y bueno, eso lo leímos la vez pasada. A ver acá, sí. Y la vez pasada también hablamos, leyendo a Calvino, de lo que él consideraba que eran el papel de los magistrados y la actitud o la obediencia que se debería tener frente a los abogados, a los magistrados, en virtud de que eran los vicarios y los sublugartenientes de Dios. Entonces, alrededor de eso, pues hablamos un poco de esos dos textos de Calvino, el texto que aparece en las instituciones y esto que pertenece a la confesión de fe de Calvino, que es como lo que va a regular la vida de la comunidad de Ginebra. Bueno, eso para recordar un poco eso. Para ir cerrando un poco lo de la teología política de Calvino y aproximarnos un poco más a a lo de Teodoro de Beza, algunas cosas importantes para recordar por lo menos, ¿no? En primer lugar, pues la figura de Calvino es una figura extremadamente controversial, ¿no? Y es controversial por varias cosas. Es controversial por su teocracia, que le acusan, ¿no? Que Calvino crea una república teocrática. No estoy tan seguro de eso, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando Calvino llega a Ginebra y logra promover un cierto tipo de reformas, ya Ginebra tenía cierta infraestructura político-administrativa. Y yo no diría que es una organización política administrativa que surge con Calvino, sino que viene de mucho más atrás. Y entonces lo que hace Calvino es que aprovecha esa infraestructura político-administrativa y obviamente va a hacer una articulación entre su propuesta teológica y eclesiológica, digamos, y el gobierno civil. Pero yo no diría que realmente Calvino avanza hacia una teocracia. Yo creo que ahí hay toda una discusión muy importante que habría que hacer y para algunas personas y algunos pensadores hablan más de el republicanismo de Calvino. Es decir, que Calvino, en cierta manera, recogiendo la infraestructura, la estructura político-administrativa que había, entonces ahí al recoger eso, pues lo que va a fortalecer un poco es la República de Ginebra. Pero la República de Ginebra no necesariamente es una teocracia.
porque hay un consejo general, hay otros consejos menores y está el consistorio. Y entonces ahí me parece que acusar a Calvino de que generó una teocracia o que la República de Ginebra era una teocracia, me parece que es una acusación muy fuerte y me parece que no da para tanto porque ya Ginebra tenía una infraestructura republicana que venía desde muy atrás, desde el siglo XIV, un poco siglo XV, que en el siglo XVI se va a lograr a lograr una mayor consolidación, cuando precisamente el Consejo General decide que Ginebra sea una república cristiana, reformada, protestante. Entonces ahí pues obviamente que se va a consolidar mucho más la República de Ginebra. En la otra acusación que es fuerte es la acusación que tiene que ver con todo el sistema disciplinario del consistorio que se establece en Ginebra. Y yo sí creo, posiblemente lo vamos a ver ahora, si tenemos tiempo para ver un videíto de alguien de fuera de la iglesia que hace una mirada sobre esa problemática o parte de esa problemática. Y yo sí creo que uno de los elementos importantes acá tiene que ver con la disciplina consistorial. Y este es un tema que recién comienza a ser como estudiado, ¿no? Entonces ya hay unos primeros estudios, sobre todo para tratar de ver cuál fue el papel del consistorio, qué tipo de alcances tenían, cómo funcionaban, cómo aparecieron y todas las disciplinas digamos, todo el control moral que ejercían los consistorios, ¿no? Y bueno, ese sería un tema extremadamente complicado en el que efectivamente uno podría encontrar elementos para decir que efectivamente este personaje controversial como fue Calvino, sí desarrolló todas unas estrategias y unos mecanismos de control muy fuerte que entregó a los consistorios de las iglesias. La otra acusación fuerte también, que es quizás una de las más duras, ha sido lo que tiene que ver con la muerte de Miguel Servet, ¿no? Creo que la vez pasada hablábamos de Servet y todo lo que significaba la figura de Servet. Y aunque como Servet es un hereje, si ustedes se acuerdan, en la clase pasada, la herejía estaba a cargo de los magistrados y no estaba a cargo de la iglesia local. Entonces, de esa manera, cuando Servet es condenado, no es condenado por la iglesia, es condenado por el Consejo General. Y si es el Consejo General el que lo condena, entonces de esa manera, digamos que Calvino queda libre de esa acción. Sin embargo, eso no es tan así, ¿no? Hablábamos la vez pasada de Sebastián Castellio, que es uno de los profesores el rector de la universidad, que hace un ataque frontal a Calvino y otros más que van a ser desterrados precisamente por esa acción tan dura que significó la muerte de Miguel Servet, que viene a ser como el primer mártir dentro de los territorios protestantes, digamos. Bueno, luego han habido otras acusaciones, ¿no? Que no sabría cómo, son acusaciones que no son no tienen mucho peso, más se ha prestado como a la especulación, ¿no? Pero son especulaciones que tienen que ver un poco más con las prácticas, con la posible homosexualidad tanto de Calvino como de Teodoro de Beza. Pero esas son un poco más especulaciones a partir como de ciertos tipos de acciones que se pueden encontrar y de posturas del uno y del otro. Pero bueno, habría que dejarlo un poco a la especulación. Pero hay un texto que está por aquí, que es el texto de Denis Crouzet, donde en cierta manera menciona esa problemática. Pero no creo que sea, no hay elementos como muy fuertes para eso. Bien, yo creo
que Calvino es un reformador fundamental para la Reforma, es un reformador fundamental para el protestantismo como tal, y es un reformador fundamental para el mismo cristianismo. Eh, Quizás uno podría decir algo que puede ser un poco cuestionable, pero en la situación en que se encontraba la Iglesia Católica en el siglo XV, era extremadamente lamentable. La Iglesia estaba en una situación de crisis extremadamente profunda. Quien salva al cristianismo es Lutero. Lutero va a salvar al cristianismo, ¿no? Y a finales del siglo XVI, perdón, a mediados del siglo XVI, muy poco tiempo después del surgimiento del protestantismo, realmente quien va a salvar al protestantismo es Calvino y el calvinismo, ¿no? Si hoy en día tenemos protestantismo, realmente se lo debemos más a la impronta calvinista y a Calvino que a la impronta luterana, ¿no? Entonces, es gracias a Calvino y al calvinismo que se salva la Reforma, ¿no? Como hoy en día, puede que suene esto un poquito eh, escandaloso, pero hoy en día el cristianismo se salva gracias al pentecostalismo. Si no, estaríamos en la Iglesia Católica gracias al carismatismo y en la Iglesia Protestante gracias al pentecostalismo. El pentecostalismo es lo que ha salvado al cristianismo, ¿no? Generalmente las posturas conservadoras, como fue Lutero, una postura conservadora, porque fue una postura de regresar hacia atrás, pues generalmente logran restablecer, digamos, algunas cosas que son importantes. Bueno, eso digamos que es un tema que puede ser cuestionado y bueno, solamente como para tenerlo en cuenta por si quieren conversar en algún momento sobre eso. Ahora, hay una diferencia entre Lutero y el luteranismo y Calvino y el calvinismo. Ya vamos a ver eso con mayor detenimiento del día de hoy. Digamos que lo más importante de esa línea Lutero-luteranismo es la figura de Lutero, ¿sí? O sea, Lutero es el profeta, Lutero es el héroe, Lutero es el mito, y el luteranismo nunca logró tener la repercusión que tuvo su maestro. Pero en el caso de la línea Calvino-calvinismo es distinta. Si bien es cierto, Calvino es una figura importante, lo más importante es el calvinismo. No sé si me hago entender, ¿no? Que en el primer caso, lo más importante entre Lutero y luteranismo es la figura de Lutero, por todo lo que significa, por todo el impacto, porque, bueno, fue un profeta, porque fue un campesino salvaje, como diría Nietzsche, pero bueno, tuvo toda una fuerza profética muy fuerte. Entonces, Lutero era un profeta, en cierta manera, ¿no? Y eso le dio una impronta muy dura. Calvino no es un profeta, Calvino es un estratega, es alguien más administrativo, más organizador. El Lutero no era una persona no es un organizador de la iglesia. Calvino sí, Calvino es un abogado, es un jurista, está mucho más ligado a las normas, a las leyes, a la organización. Entonces Calvino es mucho más frío, mucho más calculador. Calvino no es un profeta con una voz tan vociferante como lo es Lutero. Entonces el impacto no es tanto en Calvino como en el calvinismo que va a aparecer, por ejemplo, a finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, y luego en Estados Unidos y en América Latina, todo el calvinismo. Entonces, es el calvinismo el que tiene la impronta evangelizadora, la impronta de llevar el cristianismo, de abrir iglesias, es el calvinismo el que en cierta manera pues avanza significativamente.
Con respecto a los problemas políticos, pues Lutero indiscutiblemente favoreció el absolutismo de los reyes, y en cierta manera el derecho divino de los reyes pues tiene un bastión muy fuerte en Lutero. Calvino, por el contrario, no favoreció el absolutismo de los reyes a diferencia de Lutero, sino más bien todo un sistema republicano. Por eso que les decía de que Calvino encontró una infraestructura muy diferente a la que había en Alemania, porque en Ginebra pues existía ya un consejo general, un consejo ordinario, y lo que él va a ayudar a fortalecer es ese consistorio eclesial que va a jugar un papel muy importante. Bueno, eso para tener en cuenta, como para dejar a Calvino, porque aunque lo dejamos por ahora, volveremos a él un poquito más adelante. Eh, Antes de entrar al texto de Teodoro de Beza, que es un texto que va a aparecer hacia finales del siglo XVI, pues hay que tener en cuenta como algunos contextos que son muy importantes. Y es lo que está pasando, digamos, alrededor de los distintos países, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Alemania, en el contexto en que va a aparecer este texto. Primero, ha habido todo un movimiento, una estrategia imperial de controlar por un lado el protestantismo y de lograr restablecer el catolicismo. Y esa política imperial va a ser extremadamente dura, muy dura, y Carlos V va a organizar toda una guerra santa contra los herejes protestantes, va a lograr ciertos acuerdos antiluteranos con Francia, va a lograr conseguir una alianza con la Iglesia Católica y con algunos príncipes protestantes que vieron que eso podría representarse un problema para ellos si no entraban en ese tipo de alianzas. Y en cierta manera va a lograr Carlos V recuperar el control, el control, y va a sujetar un poco al protestantismo beligerante que había comenzado a surgir en Alemania. Va a surgir una cosa que se llama el interés Augusturum de Habsburgo, que es un decreto imperial donde se le permite a los luteranos regresar a la Iglesia Católica. Se les permite también recibir los sacramentos, y la única cosa que posiblemente van a tener como mayor flexibilidad es el matrimonio de los clérigos, porque algunos de los sacerdotes se habían casado. Entonces, con ese interín de Habsburgo, que es un decreto imperial, pues Carlos V logra meter en cintura a los príncipes protestantes, logra meter en cintura al protestantismo y logra restablecer un poco el poder católico que se había perdido con el catolicismo, con el protestantismo. Esa es la situación en que está un poco Alemania, en una crisis profunda, tan profunda que el luteranismo está en un momento o está a punto de desfallecer, digamos, con esta acción que ha realizado el emperador Carlos V. Inglaterra, por ejemplo, que había estado Enrique VIII y que había sido tan duro y tan beligerante con la Iglesia Católica, llega al trono María Tudor, que se le conoce como María la Sanguinaria, y María logra revocar la legislación anterior que había establecido Enrique VIII, retoma el control de la Iglesia Católica, más de 200 clérigos son desposeídos de sus beneficios, hay una persecución muy fuerte de protestantes y más de 300 líderes protestantes fueron detenidos y quemados en la hoguera con María de Tudor en ese contexto. Entonces, por un lado, el protestantismo pierde terreno en Alemania. En Inglaterra, el protestantismo y el anglicanismo pierde terreno considerablemente con la llegada de María Tudor, María la Sanguinaria. Lo mismo pasa en Escocia, donde los franceses, en una alianza con España, logran llegar a Escocia y logran
tomar prisioneros a varios líderes protestantes y llevarlos a las galeras para trabajar ahí como esclavos. Entonces, en ese sentido, Escocia también entra en una crisis muy dura. Francia logra perseguir considerablemente a los herejes con Federico II. Y bueno, ese es como el contexto, ¿no? Holanda no logra, digamos, los Países Bajos más bien son los pocos que logran resistir a toda la presión, sobre todo de España, y bueno, se mantienen, digamos, todavía como muy fieles a la reforma, pero de por sí todo lo que está pasando en Alemania es que el protestantismo está perdiendo a pasos agigantados. Y lo que uno podría decir es que la derrota del protestantismo, así como va, es producto de una acción teológica política, pero sobre todo, digamos que es producto de una acción imperial. O sea, cuando uno ve todo el mapa de lo que está pasando en Francia, de lo que está pasando en Alemania, de lo que está pasando en Inglaterra, uno se da cuenta que eso no es algo que está pasando como en distintas partes, sino que hay toda una estrategia geopolítica. Y esa estrategia geopolítica era una estrategia imperial en la que indiscutiblemente había que vencer políticamente al protestantismo, ¿no? Y para poder hacerlo, pues había que hacer alianzas muy fuertes, muy duras, y ceder para poder hacer las alianzas, como efectivamente cedió Carlos V. Carlos V cede ante el rey de Francia, cede ante el Papa para poder lograr cierto tipo de alianzas y de esa manera garantizar en esa acción imperial, en esa acción geopolítica, pues un mayor control de los territorios protestantes que se habían perdido y una mayor recuperación por parte nuevamente del catolicismo. Esa es la situación en que se va a encontrar Teodoro de Beza, que es una situación distinta a la que se encontró Calvino y Lutero. ¿Por qué es importante saber eso? Porque los primeros reformadores, digamos, los primeros reformadores, sí, Lutero y Calvino, pues trataron de mantener, digamos, dentro de la teoría política de la resistencia pasiva, que es la que hemos venido hablando. Entonces ellos se mantienen en esa línea. Entonces cuando uno lee a Lutero y cuando uno lee a Calvino, pues hay que obedecer a los magistrados. Y esa obediencia, pues incluso sean perversos y crueles, pues hay que resistir pasivamente. Eso fue entendible y comprensible en la época de Lutero y en la época de Calvino. Pero ya en el contexto de estas persecuciones, en el contexto de esta acción imperial, en el contexto de esta alianza geopolítica para lograr contrarrestar el avance del protestantismo y la recuperación de terreno por parte del catolicismo y el control imperial, pues indiscutiblemente que la postura de los reformadores de la siguiente generación necesariamente va a tener que cambiar. Es decir, si bien es cierto, Lutero y Calvino dijeron resistencia pasiva, no necesariamente será este el camino que tomará la siguiente generación de protestantes que están viendo que los príncipes pues realmente están atacando terriblemente a las iglesias y a los creyentes y a los protestantes y hay que defenderse de cualquier manera. Entonces, si Lutero y Calvino han dicho no, no hay que ir a la guerra, pues ya de aquí en adelante las cosas van a cambiar considerablemente. Bueno, preguntas, inquietudes sobre eso que estamos hablando, ¿cómo lo ven? ¿Qué piensan de eso? ¿Alguna reacción? Profesor, me llamaba la atención respecto a quienes van salvando, ¿no? Es
estas situaciones de al protestantismo, todo esto, eh, realmente no tenía esa visión porque a veces queda en la mente que ya se instaló el protestantismo, entonces ya, ¿no? A partir de eso va yendo hacia adelante. Y sobre todo en esta opción política, porque es una cuestión, como usted menciona, que es geopolítica y que se va controlando, o sea, como que las cosas de lo antes aún se mantienen ahora, mucho en función de geopolítica. Eso, profesor. Sí, porque, o sea, generalmente cuando uno lee los libros de la historia de la iglesia, pues la iglesia habla de los triunfos, de las misiones, de que, bueno, la iglesia se expandió por aquí, se expandió por allá, fueron los misioneros, se fueron abriendo terrenos, y uno dice, bueno, y el protestantismo llegó a tal parte y se extendió, y bueno, llegó a esto y aquello, pero eso no es tan así. Aquí hay una estrategia político-imperial, ¿sí? El protestantismo de la siguiente generación va a tener que enfrentarse a un tipo de acción imperial que va a ser extremadamente dura. Y van a tener, o sea, el protestantismo va a tener que quebrar la mano imperial. Y eso no va a ser un asunto fácil de lograr. Entonces, pues obviamente que en la historia de la iglesia, pues se puede leer como que es una acción de Dios, una acción divina, ¿no? Y el Espíritu Santo llevando a las misiones y todo eso. Sin desconocer que eso pueda ser cierto, no es mi tema. Lo que quiero decir es que hay que secularizar un poco la situación, la problemática. Y cuando uno seculariza un poco lo que está pasando y le quita ese carácter divino a los acontecimientos históricos, pues uno descubre que aquí, más que una acción divina o demoníaca, hay una acción político-imperial de una alianza teológico-política para poder cerrar filas, ¿no? Entonces sí, Ever, esa es como un elemento para tener en cuenta, ¿no? Digamos, es muy interesante si uno, por ejemplo, mira los mapas, ¿no? O sea, si uno mira el mapa de Europa y uno dice, bueno, ¿dónde está el protestantismo? ¿Y dónde está el catolicismo? Y uno descubre que el protestantismo no llega a ciertas regiones de Europa. El protestantismo llega a ciertas regiones de Europa, pero el protestantismo no logra llegar a ciertas regiones de Europa, ¿no? Y entonces eso, ¿por qué fue? ¿Por una acción del espíritu o por una cuestión estratégico-política que logró o contrarrestar o que los protestantes mismos se dieron cuenta que no era posible hacerlo? Entonces, Italia, España, Francia, son países donde el protestantismo no logra penetrar. Y si penetra, va a ser profundamente, va a ser masacrado, exterminado. Entonces el protestantismo no logra entrar a España, el protestantismo logra entrar a Francia, efectivamente, y en una población de 20 millones en la época, 2 millones son protestantes. Entonces, claro, ahí en Francia comienza a ser un problema considerable porque el 10% de la población francesa se ha vuelto protestante, ¿no? Y entonces el rey va a tener que hacer va a tener que mover la maquinaria, como efectivamente lo vamos a ver ahora más adelante, va a mover la maquinaria y va a lograr contrarrestar en el a finales del 16, va a lograr contrarrestar el protestantismo y el protestantismo jamás pudo llegar a ser una iglesia dominante en Francia. Iba para eso. O sea, el protestantismo llega y en muy poco tiempo 2 millones de franceses se vuelven protestantes. Y de repente la mano dura del rey, con toda una serie de estrategias políticas, logra vencer el avance del protestantismo y lo dominó hasta el día de hoy, ¿sí? Eso no es un asunto como tan fácil de asumir.
Italia no entró, por supuesto está ahí todo el bastión católico, la iglesia, por supuesto, con todo lo que significa, entonces no logra entrar. Pero sí, curiosamente, el protestantismo logra llegar a los países del norte, a los Países Bajos, por ejemplo, logra llegar a Alemania, logra llegar a Suiza, logra llegar a Inglaterra, logra llegar hacia el norte, pero al sur tienen totalmente bloqueada la entrada del protestantismo. Entonces, cómo se explica eso? No se puede explicar por una acción divina ni nada por el estilo. Se puede explicar porque hay todas unas acciones estratégicas que fueron efectivas en el sur, pero que no lograron ser efectivas en el norte. Y que el protestantismo mismo logró ser efectivo en el norte, pero no logró ser efectivo en el sur, ¿no? Es una cuestión más de geopolítica que de otra cosa. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Qué piensan de esa situación? Buenas noches, profesor. Tulio. Bueno, no por casualidad, el Imperio Romano no pudo con los bárbaros, ¿no? Vamos a decir con los países, como Alemania, Holanda, Países Bajos, ¿no? Por ahí algo tiene que ver, pues, ¿no? Que esos países son mayormente protestantes, mientras que como para como dice el sur de Europa, Francia, España, Italia, sí, sí, pues, eh, mínimamente se ve protestantes en esos países. Eh, Lógicamente es cuestión política ahí, ¿no? Cuestión de dominio. Sí, digamos que lo que uno estaría diciendo es que sí, que la expansión del protestantismo no es únicamente una cuestión de carácter religioso. La expansión o el freno al protestantismo es una estrategia imperial que logra ser efectiva en algunos lugares y en otros no tanto, ¿no? Como fue el caso de los Países Bajos, que fue muy difícil, por ejemplo, que el hermano de Carlos V, que es Fernando II, es el rey que está a cargo de España y de los Países Bajos. Pero jamás, pese a la dureza y pese a todo el papel estratégico que tenía Fernando II, no logró dominar en los Países Bajos. Y los Países Bajos se mantuvieron aliados a la reforma, ¿no? Bueno, eso es un poquito para ir viendo como el contexto de los textos que vamos a ver ahora, que a ver si volvemos acá. Ah, ahí, ¿me están viendo otra vez la pantalla? Sí, sí, profesor. Bueno, ¿qué horas son vamos a descansar 5 minutos y volvemos. ¿Les parece? Bien, profesor.